Pero ahora nos vamos a meter en esa inteligencia artificial aplicada, en la cultura de los datos llevada a las empresas. Y va a ser Rodrigo Ponce quien modere esta charla. Antes te presentamos de quién se trata. Rodrigo Ponce, gerente general de Google Cloud Argentina y Uruguay. Asumió esta responsabilidad en noviembre de 2019 y antes de incorporarse a Google fue director regional de ventas y director de Cloud en Oracle. Previamente trabajó en MuleSoft y Microsoft. Rodrigo es ingeniero de la UADE, posee un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella y su hobby es el tenis. Buenos días, bienvenidos. Hoy vamos a charlar de inteligencia artificial aplicada a los negocios y de cultura de datos. Me acompaña un panel de ejecutivos tremendo. Además son expertos en cada una de sus empresas, son referentes en la industria. Los presento. Rafael Soto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? ¿De Modo? El CEO de Modo, ¿qué tal? Martín Ruiz, director de operaciones de Action Energy. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿vos? Bueno. Muy bien, muy bien. Ana Laura, ¿cómo estás? Directora de Comercio Electrónico de Unilever. Hola, buen día para todos. Muchas gracias por invitarnos y compartir nuestra experiencia de Unilever. Fernando Turri, CEO de Banco Galicia. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido. Hola, Rodrigo. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Rafa, arrancamos charlando un poco de inteligencia artificial. ¿Cómo es en Modo? ¿Cuál es la mirada sobre la inteligencia artificial y cómo eso está de alguna manera impactando la manera de pensar los procesos de negocio dentro de Modo? Perfecto. Bueno, cuando me invitaron a este panel yo pensé, Modo acaba de arrancar. Para hacer inteligencia artificial se necesitan datos. ¿Qué puedo aportar yo en este panel? Y después me puse a pensar que nosotros ya estamos usando inteligencia artificial al onboardear a los usuarios con la validación de identidad, cuando los usuarios hacen transacciones y las transacciones viajan por todo el sistema de pagos de las redes de tarjetas, los bancos, los procesadores también pasan por procesos antifraude que usan inteligencia artificial. Cuando hacemos campañas de marketing usamos inteligencia artificial. Entonces me parece que lo valioso de este pequeño análisis es la sorpresa de que hoy la inteligencia artificial está en un montón de procesos de negocio, aunque uno no lo tenga tan presente, ¿sí? Por supuesto, nosotros desde Modo hoy ya estamos pensando en qué aplicaciones le vamos a dar a la cantidad de datos que estamos acumulando por todas las transacciones que pasan de nuestros usuarios, que vienen de todo el sistema financiero. La primera aplicación que nos estamos imaginando es la prevención del fraude, donde hay muchísimo para hacer. El fraude en esta época de pandemia ha escalado terriblemente, temiblemente, y desde Modo tenemos una responsabilidad enorme por la cantidad de transacciones que van a pasar a través de la plataforma y tenemos que prevenirlo. Entonces, hoy lo que nosotros estamos haciendo es ya estamos alimentando un motor de riesgo de prevención de fraude con datos que necesita de varios meses para poder estar en condiciones de acompañarnos y ayudarnos en la determinación digamos, de si una transacción es fraudulenta o no, pero ya desde el inicio estamos tomando la data para poder en el futuro tomar decisiones más inteligentes. Muy bien. Fer, ¿cómo? ¿Qué te puedo agregar a todo lo que dice Rafa, que es todo lo que tenemos en los bancos? Nosotros estamos haciendo cosas en Galicia de inteligencia artificial variadas. Como dice Rafa, por todos lados te vas encontrando con que aparecen estas soluciones. Tenemos bots en todos nuestros canales, en modelos de atención. Tenemos un gran volumen de datos que cada vez es más difícil analizar y sin herramientas de este tipo es muy complejo analizarlas y tomar decisiones. Y tenemos herramientas de todo tipo. Nosotros lo que tenemos es un COE de automatización a escala que es agnóstico a la tecnología y lo que busca todo el tiempo son aquellos casos de negocios en los cuales la tecnología se va a aplicar. Y en función al caso de negocio específico se aplica esa tecnología, sea un robot, sea inteligencia artificial, sea herramientas de machine learning, sea herramientas de natural language processing. Nosotros tenemos, por ejemplo, herramientas de NLP que nos permiten leer todos los convenios, los contratos, lo que es el bastanteo en un banco, que es cuando analizás el estatuto para ver si todas las personas que son
miembros de esa compañía son quienes dicen ser, etcétera. Entonces, uno sin darse cuenta, como decía Rafa, vas todo el tiempo incorporando nuevas herramientas, ¿no? Y vas automatizando procesos. Arrancás por procesos más simples y cada vez automatizás procesos más complejos, ¿no? Nosotros durante la pandemia hemos tenido que acelerar un montón de cosas y hemos automatizado procesos de liquidación de préstamos, hemos automatizado procesos de actualización de límites de tarjeta en forma masiva, todo a través de robots e inteligencia artificial, ¿no? Y eso es algo que llegó para quedarse, que va creciendo, que a medida que las herramientas van aprendiendo, uno cada vez tiene más información, así que es un mundo que acaba de arrancar, pero que va a seguir avanzando mucho. Muy bien. Martín, ¿cómo lo ven en acción? Mira, déjame contarte, yo me quedé con algo que dijo Martina, ¿no? Referido al temor de la gente, esta automatización que pasa con mi trabajo. Déjame contar dos cosas que estamos trabajando en Action que tienen que ver con simplificación de procesos y también cómo transforma el trabajo, ¿no? Nosotros, ustedes saben, es una red de estaciones de servicio que tenemos nuestras tiendas, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con la seguridad, obviamente, ¿sí? Pero también queremos tener una apariencia agradable, tener el surtido de productos correctos, queremos servir a nuestros clientes de la mejor manera posible, ¿sí? Y como toda empresa de consumo masivo, tenemos nuestra operación de Mystery Shopper, ¿sí? Gente que va y simula una operación y evalúa todos los aspectos que tienen que ver con el servicio, la calidad, el estado de la estación. Y también tenemos revisiones de seguridad, ¿sí? Entonces, una de las cosas que en esta época de pandemia pensamos y que rápidamente empezamos a construir, mucho más rápido que en situaciones normales, es, ok, ¿cómo puedo hacer que este trabajo, donde hoy no puedo mandar Mystery Shopper por todo el país, por razones obvias, cómo igual puedo seguir haciéndolo? Porque la condición de seguridad sigue persistiendo. Entonces, ideamos una aplicación en el teléfono, ¿sí? Autoservicio, que lo que hace es, le da una guía de operaciones y de revisiones a cada una de las personas que está en el campo y puede ir chequeando, o sea, automatizando el proceso de revisión. Pero lo interesante aquí es que con el teléfono tomamos una foto, por ejemplo, de una boca de descarga de combustibles y después esa imagen viaja a un servidor donde es procesado por un algoritmo que me dice si esa boca está deteriorada o no está deteriorada. O me dice si el surtidor tiene el color magenta adecuado o no, o si un caño pierde agua o no pierde agua, ¿sí? Si yo quisiera hacer eso para toda la red de manera permanente, no podría hacerlo, ni con pandemia ni sin pandemia, ¿sí? ¿Qué hace la IA acá? Me está permitiendo hacer algo, primero de una manera distinta, más eficiente, pero a gran escala, en forma permanente. Porque después, ¿qué hace la IA? Me avisa, este surtidor tiene que prestar atención, a esta boca de descarga tiene que prestar atención, no a las miles de imágenes y las miles de evidencias que voy revisando, ¿sí? ¿Eso significa que la gente no va a tener su trabajo? No, significa que hay un pequeño reskilling, porque en lugar de estar todos viajando o viendo, primero van a seguir haciéndolo, ¿sí? Pero por otro lado el sistema va a automatizar las órdenes de trabajo y las órdenes de reparación o las revisiones, alertando sobre las específicas que hay que prestar atención, ¿sí? Entonces hay un desplazamiento en lo que hago, no es un gran reskilling, sin embargo le da mejor calidad de vida al empleado, porque es el tipo de trabajo que hacen tiene más valor, ¿sí? Ese es un caso. En otro caso, que no están ahí de inteligencia artificial como entendemos las redes de neuronas y cosas así como mágicas, sino mucho más basado en estadística, es cómo surto a la tienda con el producto correcto para el público que tengo ahí, en lugar de decir estoy mandando un set siempre el mismo, ¿sí? Y eso es, volviendo al tema de grandes datos, de grandes volúmenes de datos, es la combinación de algoritmos de estadística e de inteligencia artificial con las preferencias del consumidor que están reflejados en un data lake que tiene inmensa cantidad de datos. Sin esa combinación, nunca podría haber determinado que para Ana es mejor determinado producto que otro producto que estoy ofreciendo, ¿sí? Ni tampoco cómo acompañarlo para que la combinación sea más efectiva que un producto solo, ¿sí? Esas cosas, aunque tenga un montón de personas trabajando, jamás las podría descubrir. Sin embargo, al operador de la tienda le hace la vida mucho más simple, ¿sí? Bien, Ahí, bien. déjame complementarte pensando un poco en todo lo que implica el uso de datos y desmistificando un poco el lenguaje y la forma de implementar. Como vos decías, en el día a día pasan un montón de cosas. La verdad que uno se pone a pensar
Y cuando uno tiene fuerte foco en el consumidor y en el cliente y entiende que la velocidad en adaptarse y hacer cosas para sorprenderlo, para estar a la altura de las circunstancias y ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, en casi todas las áreas, en el caso de Unilever, hay diferentes procesos y diferentes automatizaciones y diferente gestión del uso de la información. Podríamos decir desde el modelo, y ahí buscando un poco desde tu ejemplo, desde el modelo de planificación y forecasting, que fue todo una implementación que barrió varias áreas a lo largo de hace un par de años y que implicó confiar también en el uso de los datos. Si querés, en lo que estábamos escuchando antes, en general, el adaptarse a que la información genera buenos insights y que con eso nosotros podemos agregar valor, también es un cambio en la forma de incorporar los datos o la inteligencia artificial a la gestión. Entonces, desde la planificación, desde el uso de las audiencias para pensar en nuestras campañas de marketing, desde el uso de la geolocalización para identificar los surtidos, como vos decías, cuál es el surtido conveniente, la combinación de portafolio en el canal correcto. Creo que aparecen muchos ejemplos más simples que en el día a día desmistifican y que cuando uno se da cuenta del valor relaja y empieza a disfrutar de gestionar desde otro lugar, ¿no? Ana, recién mencionaste el tema del cambio, mencionabas en lo que estabas comentando, el cambio cultural, ¿no? Que está subyacente a todo proceso de transformación. ¿Cómo están viendo, y digamos, cuál es el impacto, qué es lo que están haciendo respecto a cambio cultural y cómo acompañar a acelerar ese proceso de transformación? Bueno, la verdad que está buenísimo hablar de esto porque para que uno pueda incorporar y maximizar lo que estamos charlando, tiene que haber una visión y una convicción fundamental del equipo de liderazgo de la compañía de que esto es parte de lo que nos permite crecer. Entonces, dentro de la cultura y la transformación hay una parte que tiene que ver con la visión del equipo de liderazgo. Entonces, una vez que eso se instala, y sobre todo en nuestra cultura de trabajo en Unilever, somos absolutamente fuertes en llevar adelante cualquier plan de trabajo asociado a lo que nos proponemos. Así que partiría hablando, por un lado, de la visión de los equipos y después, por otro lado, en dos movimientos que tiene que ver con la incorporación y el tener el talento adecuado, las capabilities dentro de la compañía para poder gestionar y para poder llevar adelante el plan de trabajo más rápido. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver el proceso de formación interno de las diferentes áreas con diferentes expertices y buscando ese upskilling o ese reskilling de toda la organización con planes de capacitación, con charlas, con trabajar más cruzado en función de procesos para que el conocimiento pueda ir de un lado para el otro. Y la verdad que desde ese lugar la compañía, cuando empezamos a ver el resultado, empieza a pasar mucho más rápido. Es como un efecto contagio que parte de primero planificar y después empezar a vivenciar para que eso se traslade a otros equipos. Sí. A ver, 100% de acuerdo, ¿no? Para nosotros es una transformación cultural. Nosotros casi que en Galicia le estamos sacando la palabra digital, ¿no? Por supuesto que tiene procesos digitales, pero la verdad es una transformación cultural. Es una forma de organizarse diferente, estamos organizados por tribus de negocio que están basadas en productos y en segmentos y tribus habilitadoras de IT. Se acerca IT al negocio dramáticamente, o sea, ya casi no hay división entre IT y el negocio en ese rol de order taker como solía ser en el pasado. Y finalmente ese cambio cultural también te requiere un cambio de talento. Nosotros la transformación que hacemos en Galicia tiene que ver con nuestro talento propio. Estamos reconvirtiendo un montón de personas, estamos incorporando talento y también hay una parte que tiene que ver con el mundo de los especialistas, ¿no? Empieza a valorizarse mucho la carrera del especialista, ¿no? Porque hay tecnologías y situaciones específicas que necesitan a esa especialidad en particular, con lo cual nosotros, además de la carrera generalista, de managers, estamos valorando mucho la carrera de los especialistas técnicos. Y esa forma de cultura también tiene que ver con cómo se maneja todo en una forma más horizontal, colaborativa y cómo se distribuye el uso y el consumo de la información, de los datos. Por supuesto que nosotros desde IT tenemos un área que provee toda la infraestructura para los datos, que hay un CDO en el banco que vela por la calidad de los datos, pero lo más importante es la democratización del uso de la información, ¿no? Esto de que la información se distribuya, que se pueda consumir, que con todo el tema de poder predecir datos se puedan tomar mejores decisiones.
decisiones. Y un poco lo que decían mis colegas, ¿no? O sea, tiene que ver con esto de entender al cliente cada vez más. Se viene un mundo de hiperpersonalización, ¿no? Hablábamos de marketing, nosotros en nuestra estrategia de Martech empieza a cambiar. La estrategia de Martech ya no es qué campaña voy a hacer, sino es cómo voy a escuchar a mi cliente, cómo voy a manejar las audiencias, cómo voy a ir hiperpersonalizando la oferta que le hago. Y no es una decisión que pueda tomar solo la compañía, porque el cliente se va a empezar a acostumbrar a que lo atiendan de esa manera en el ecosistema en general. Entonces, para estar a la altura de las circunstancias y realmente atender a nuestro cliente, nosotros tenemos que disponibilizar esa forma de atención. Yo creo que todo esto de inteligencia artificial y cambio cultural, al final del día, sea en la industria que sea, termina con un modelo comercial de atención diferente, que va a ir evolucionando y que si nosotros no lo cambiamos, el cliente nos los va a demandar, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos en Galicia y todos los días velamos por eso. Muy bien, muy bien. Martín, contanos un poco los retos, ¿no? Los desafíos que tuvieron del cambio cultural. Bueno, a ver, complementando un poco lo que decía Ana y muy parecido a lo que decía, ¿no? Pero en PAE Action, tradicionalmente la innovación ha sido uno de los pilares de la cultura y ha sido uno de los comportamientos incentivados de manera permanente, ¿sí? Y cuando uno lo piensa y dice, bueno, yo incentivo la innovación, también tiene que pensar que tiene que incentivar el error. O sea, tiene que permitir que la gente se equivoque y no penalizarlo por eso, sino también ayudarlo a aprender qué es lo que se hizo mal para mejorar, incluso ante el error, ¿sí? En ese sentido, creo que yo he encontrado en Action una empresa que le da mucho foco a eso y lo complementa mucho con la actividad, con lo que hace Recursos Humanos en temas de formación continua. La cantidad de herramientas que tenemos para formar a la gente de forma permanente y no es una exigencia, pero sí la incentivación a que cumplamos determinados programas de formación ejecutivos, operativos, ¿sí? De todos los niveles, es parte de la cultura que nos permite a nosotros, cuando hablamos de estos temas, no apanicarnos y poder manejarlos, ¿sí? Porque sabemos que tenemos la contención en la empresa para evolucionar y cambiar las cosas, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los diferenciadores, ¿sí? Después te diría que, como todos, ¿no? Cuando estamos implementando o poniendo en marcha un cambio basado en inteligencia artificial o no, un cambio que es... como decía Fernando hace un rato, el cambio no es una transformación digital, es una transformación en general del negocio, ¿sí? Entonces vas a hacer cosas distintas. Cuando haces cosas distintas, pones en marcha una nueva plataforma o haces algo nuevo, atrás tenés una estructura de soporte. Entonces tenés que ser consciente de que tenés que adaptar tus estructuras internas para poder acompañar ese cambio, ¿sí? A veces tenés que explicar muy claramente cómo se van a beneficiar todos en ese cambio para que la gente lo adopte y empuje para el cambio ese, ¿sí? Qué importante la gestión del cambio. Rafa, desde una compañía completamente digital, me imagino que lo que es la gestión cultural, el cambio cultural, es algo de todos los días, ya nacieron en modo de esa manera. Claro, nosotros tenemos una compañía que tiene poco más de 6 meses de existencia, entonces no vivimos un proceso de transformación cultural, sino que ya nacimos como una compañía con una cultura muy digital, muy ágil. Fue nuestra forma de nacer, porque además nosotros nacimos a toda velocidad, ¿no es cierto? Entonces no tuvimos otra opción que hacer las cosas de manera muy ágil. Y acá Fer es testigo porque fue todo parte de todo el proceso de construcción de Modo. Y creo que un aporte que ha tenido Modo importante es a la industria bancaria, porque nosotros, así como teníamos que correr, teníamos otros 30 y tantos bancos que tenían que correr a la misma velocidad para poder ser parte de Modo. Entonces, creo que Modo fue un catalizador de cambio cultural en algunos bancos y, en cierto sentido, hizo que la competencia entre bancos que están cooperando lleve a los bancos más atrasados a acelerar su propio cambio cultural, al menos en aquellas áreas que estaban involucradas con el trabajo que estábamos haciendo en Modo. Fue un desafío gigantesco de tantos bancos trabajando juntos. Salimos al mercado con 15 bancos que se habían integrado. Eso llevó a un ejercicio de coordinación
tremendo. Nosotros desde Modo decíamos siempre, no los podemos esperar, ¿sí? Entonces íbamos muy rápido, a veces les pedíamos feedback a los bancos, no nos daban al otro día y nosotros íbamos para adelante igual y Fer se enojaba y sus compañeros también, pero nosotros no podíamos esperar. Entonces creo que, me imagino que los bancos internamente deben haber pensado, bueno, tenemos que aprender a trabajar a otra velocidad y lo que hicimos hasta ahora es el principio de algo que va a seguir, porque los bancos crearon Modo para poder responder con la agilidad que demanda el usuario en recibir un nuevo producto, al menos de pagos, todos los días, con una competencia. Tenemos un competidor clave que va a una velocidad tremenda y nosotros tenemos que hacerlo, hacer el catch-up y correr a la misma velocidad, y necesitamos que los bancos nos acompañen porque nuestra capacidad de crear producto nuevo depende también de que los bancos nos aporten la información, la integración tecnológica, etcétera. Y déjame ahora por separado otro punto que me parece importante. Hablabas, Fer, de que los datos estén disponibles para todos. Lo que nosotros sí, desde Modo, tomamos algunas decisiones respecto de cómo generar la cultura de datos, ¿no es cierto?, de toma de decisiones basadas en datos, y una decisión que tomamos es no tenemos área de BI, una área de BI que recibe pedidos de tableros, análisis, etcétera. Tenemos un área de datos que lo que hace es disponibilizar la información, asegurarse que está bien organizada, que está accesible, que están disponibles las herramientas para que todo el resto de los empleados pueda utilizarla, explotar la información. Hoy, no, digamos, un área X no le pide un área Y que le haga un Excel, ¿no es cierto? Es el responsable de agarrar el Excel y hacer el análisis. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, lo que el área de datos también tiene responsabilidad es de generar las herramientas, capacitar en las herramientas, capacitar en herramientas de BI, capacitar en SQL o Python, herramientas de lenguaje de programación de datos, para que todas las áreas, no es todas las áreas, todos los empleados de Modo puedan explotar la data en su máximo potencial. Qué interesante el cambio. Me imagino no menor ese desafío de interactuar con tantas organizaciones en una mirada de ecosistema, todos integrados, ¿no? Yendo un poco a las ventajas competitivas que ustedes creen que son importantes al momento de aplicar inteligencia artificial en su negocio, en su organización, en su industria. ¿Qué me pueden contar de eso? Yo creo que es cross industria, porque se beneficia todas las industrias. En el caso nuestro son infinitas las posibilidades. Podés hacer de mejoras, como te decía antes, desde el modelo comercial y atención al cliente, en estrategias de marketing, en estrategias de MarTech, de cómo escuchás la audiencia, de cómo lográs esa huella digital de tu cliente para cada vez hacerle ofertas más asertivas, pero de puertas para adentro hay un montón. Hay cosas de ciberseguridad, hay cosas de cómo automatizar un data center, cómo predecir cómo funciona tu red de cajeros, cómo automatizar procesos. Digo, es infinita la posibilidad. Yo sí creo y estoy convencido de que todas esas ventajas que tenemos de menor posibilidad de errores, atención 7x24, que también es una demanda del cliente, 7x24, 365 días al año. El cliente quiere que lo atiendas en cualquier momento, en cualquier hora del día. Y esas son todas las ventajas que tenemos. Y sí hay una parte, que por ahí suena trillado, pero es importante, que tiene que ver con la empatía, las emociones y la atención personalizada. Y son cosas que se compatibilizan, o sea, para mí no son excluyentes, ¿no? Entonces yo creo que todos esos procesos de automatización lo que hacen es liberar al talento para que ese talento se pueda dedicar a atender al cliente en forma mejor, personalizada y con cosas que sí requieren de la atención humana. Hay números de Gartner que dicen esto, que los pueden buscar en cualquier publicación, ¿no? Muchas veces se ve estas tecnologías como amenaza
y la realidad es que para mí son totalmente compatibles para que la combinación persona-tecnología logren un mejor resultado para la compañía, ¿no? Y como te decía, en un banco como el nuestro puede haber todos los ejemplos que te dije y hay millones de casos médicos donde ves bots estudiando historias clínicas y donde se convierten en una herramienta específica y fundamental para que un médico pueda trabajar mejor con su paciente. Con lo cual, para mí, las ventajas son enormes, no hay que tenerle miedo, hay que aprovecharla. Sí me quedo con lo que decía al principio, ¿no? Esto que nosotros ponemos en nuestro COE de automatización, o sea, no implementar la tecnología porque sí, que haya un caso de negocio detrás, que tenga un propósito y un valor, un repago para la organización, ¿no? Y estar atentos porque de vuelta, a ver mucho qué es lo que el cliente nos va a pedir y tenemos que poder disponibilizarlo, ¿no? Ahí me parece que está todo dicho. Para complementarte y agregar algo más, desde el lado del producto, ¿no? Cuando uno tiene información, puede gestionar escuchando a las audiencias, entendiendo la tecnología de los productos, de las materias primas, entendiendo esa combinación. La verdad que la posibilidad de generar productos innovadores y poder aprender en tiempo real y hacer las correcciones y hacer pruebas y escuchar y volver y hacer prelanzamientos. Me parece que también desde el lado de, para ir a un ejemplo distinto, sin duda que el cliente y trabajar en vez de en push en pull o de un lado para el otro y simplificar y relajar respecto de los procesos de innovación. Relacionado con producto, nosotros de verdad la posibilidad de innovar y el tipo de tecnología que implementamos en los productos para avanzar y cómo lo vamos cambiando a la velocidad que se desarrollan productos hoy realmente también tiene que ver con un proceso que cambió y con una forma distinta de tomar decisiones. Bien. Yo voy a ser un poquito distinto en la respuesta, ¿no? Yo creo que no tenés una ventaja por implementar inteligencia artificial, tenés unas desventajas si no lo haces. O sea, la inteligencia artificial no es algo desconocido, algo nuevo que está entrando en el mercado, ya es masiva, está en bueno, en este caso no tengo el reloj inteligente, pero tenía un refrigerador que se comunicaba automáticamente con su fabricante para hacer su autodiagnóstico y mandarme el técnico si se rompía, ¿sí? Está en la casa de todos, ¿sí? Entonces, si como empresa no implementamos inteligencia artificial, entramos en desventaja. Ahora, ¿dónde está la ventaja? Es como cuando tenemos grandes datos, ¿no? ¿La ventaja es tener los datos? No, la ventaja es saber plantearse las hipótesis correctas para poder en los datos encontrar el insight que estoy buscando y ver si puedo mejorar en algo en mi organización. Con la inteligencia artificial es lo mismo, ¿sí? Es como un toolbox, es como tener un martillo y no saber usarlo, ¿sí? Tengo que aprender a usar el martillo, no es que tengo que tener el martillo compro rápido y lo tengo, ¿sí? En este caso, la ventaja pasa por tener el talento adecuado y saber utilizarlo, ¿sí? Porque lo demás es un toolbox, ¿sí? Está. O sea, hoy cualquiera puede ir a comprar un bot, o sea, hay bots freeware inteligentes, ¿sí? Que aprenden, ¿sí? Entonces, por eso digo que no hay ventaja, hay desventaja si no lo haces, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos un desafío enorme de cómo agregar valor a la industria sin afectar competitivamente a los jugadores, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de datos que van a pasar por nuestra plataforma que le puede agregar un montón de valor a los usuarios que usan diferentes bancos, medios de pago, en el futuro productos de inversión, acceden a diferentes beneficios, promociones, tienen disponible una tarjeta y no tienen disponible en otra. Bueno, cantidad de información de todos los jugadores de la industria que conviven en Modo. Y tenemos que ver, pensar cómo agregarle valor a esos usuarios, dándoles recomendaciones, ayudarlos a usar mejor su dinero, ¿sí? Pero con esa restricción, ¿no es cierto?, que no podemos afectar competitivamente. Es algo que ya estamos pensando, a ver cómo poder dar ese valor. Creo que uno de los grandes desafíos es cómo priorizar todas estas iniciativas, ¿no? Porque la cantidad de ideas que surgen a partir de la cantidad de información que las organizaciones grandes tienen, nos llevan a poder cometer errores en cuanto a encarar muchos proyectos y no ir en profundidad en ninguno. Bueno, Fer decía antes, ¿no es cierto?, tener un claro caso de negocio, de creación de valor
para el usuario y de creación de valor, en nuestro caso, para la industria. Eso es algo donde vamos a tener que dedicarle muchísimo tiempo. Déjame agregarte algo que me parece que por ahí puede sumar. Nosotros hablamos de nuestro ecosistema, de nuestra industria, de nuestro mundo, pero también hay algo interesante que empieza a pasar respecto de conectarse con tu ecosistema externo. ¿Sí? Nosotros hablamos de conocer al cliente, tenemos muchas maneras de conocer al cliente, de tomar decisiones de portafolio, de productos en innovación y todo lo que estuvimos hablando, pero también empezó a pasar, sobre todo en la industria de consumo masivo, con todo lo que son los clientes, esto de también compartir información y poder trabajar mancomunadamente en velocidad, agilidad en la toma de decisiones, en mejorar el uso de las audiencias y los clústeres para generar campañas de tráfico, y todo esto también va un poco más allá. La información era poder, cada uno tenía sus datos y con sus datos tenía mucho y era como una especie de mecanismo de defensa. Hoy hablamos, me parece, una palabra fuerte que conversamos, tiene que ver con la democratización de la información. Tener disponible y que todos nuestros equipos tengan disponible la información hace que podamos tomar mejores decisiones, que transversalicemos las decisiones y que sean de mayor valor, pero me parece que también trasciende las barreras de las compañías para ir a conectarse con nuestros clientes, y también ahí empieza un nuevo desafío. Por ahí ustedes lo estaban contando desde su experiencia, pero por ahí en industrias como la nuestra ya también eso es un paso a la innovación, ¿no? Tal cual. Y tomando ese punto y mirando hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, ¿cómo creen que la inteligencia artificial puede ayudar tal vez a transformar su industria? Yo creo que es más de lo que venimos hablando. Esto que decía Ana Laura, es súper importante, que tiene que ver con los ecosistemas digitales, ¿no? O sea, esto de abrirse a ecosistemas e integrar negocios diferentes, ¿no? Esto de que por ahí se escucha en la jerga nuestra del API Economy. Nosotros, o sea, todos estamos trabajando, nosotros tenemos en el caso particular nuestro una estrategia específica de microservicios donde hacemos que cada producto que nosotros creamos sea portable entre nuestros canales, que pueda pasarse de un canal a otro dentro de nuestra tecnología para esa estrategia de omnicanalidad, pero también con la posibilidad de portar esa experiencia hacia afuera, ¿no? Entonces después empiezan a existir negocios que antes eran físicos, donde vos por ahí, no sé, estabas en un proceso que la industria financiera aceitaba para dar un préstamo, pero no sé, te pongo un ejemplo que puede pasar, no sé, entre el negocio agropecuario y una industria y un banco. Y bueno, ahí va a aparecer un ecosistema digital, ¿no? Donde esas cosas que solían pasar en el mundo físico se empiezan a integrar de un mundo en una forma digital mucho más amalgamado, y donde el cliente va a valorar esa velocidad, ¿no? Porque al final del día va a haber productos que se van, obviamente podés ir a un mejor producto a través de predicciones, entender a tu cliente, etcétera, pero llega un punto en que el producto se comoditiza. Entonces, si vos no entendés cómo diferenciar ese producto, cómo diferenciar ese servicio, cómo atender a tu cliente, esa comoditización es la que te puede dejar afuera, porque el que entienda esa diferencia es el que va a ganar esa pequeña batalla que después por ahí son márgenes importantes en el P&L. Así que yo creo que esa parte del ecosistema va a ser súper importante, como mencionaba ella. Nosotros vamos a estar en los momentos de transaccionales de los individuos, digamos, en cada momento transaccional. Básicamente cuando un individuo toma una decisión de compra, aspiramos a poder estar en ese lugar, sea online, offline, etcétera. Y lo que pensamos es que podemos tener un lugar de trabajo muy cross-industria, ¿no es cierto? Hemos estado hablando acá con la gente de Action, hemos estado hablando con un montón de empresas en cómo vincular la experiencia de pago con la experiencia de compra. Por ejemplo, que cuando estás cargando nafta, cuando vayas a pagar, la aplicación te ofrezca un café. Y si en general tomas té con leche, te ofrezca té con leche. Cuando vas a pagar el cable, al momento de pagar el cable, que te ofrezca comprar el paquete de HBO, ¿no es cierto? Bueno, dije una marca. Digamos, porque sabe que te gusta ese tipo de contenido, ¿no? Pero entonces, ¿cómo generar herramientas que le aporten valor al usuario, no solamente dentro de digamos, tu portafolio de productos, sino un portafolio cross-industria?
sin duda. Y pues la verdad, dando por descontado que con los datos podés hacer maravillas y ofrecerle a la gente lo que quiere, al final termina siendo, yo me imagino un escenario donde las operaciones de la compañía se ejecutan de la manera más eficiente posible y el talento lo estás usando para justamente diferenciar la relación, porque después toda esta innovación rápidamente se transforma en un commodity, o sea, todos lo vamos a tener, es como cuando empezaron los RPs, ¿sí? Ahora todo el mundo tiene un RP, o sea, el tener un RP no es una ventaja competitiva, ¿sí? Como dije antes, es una desventaja no tenerlo. Este tipo de innovaciones dentro de poco va a ser el estándar de la industria, ¿sí? Y lo que va a prevalecer es el talento de la gente, ¿sí? Es lo que va a marcar la diferencia, el talento para poder buscar, como dije antes, insights, o el talento para dirigirse adecuadamente a un cliente y hacer que lo prefieran por la calidez de la persona o por el trato o por la calidad de la instalación, ¿sí? Elegí lo que quieras, pero eso es lo que va a marcar la diferencia, porque después atrás vamos a ser todos muy parecidos. ¿Sí? Muy bien. Ana, ¿cómo lo ven? No, en realidad creo que volvemos un poco al principio, que tiene que ver, nosotros tenemos devoción por el consumidor y por nuestros clientes, y todo lo que nos permita fortalecer y hacer esa diferencia para nosotros es fundamental. Entonces volvemos al principio, liberar energía, tener lo mejor para poder generar esa diferencia, porque todo lo que vamos diciendo complementa que al fin y al cabo nuestro propósito como compañía y lo que buscan nuestras marcas es lo que es nuestro faro, por lo cual no tenemos que perder ese objetivo, que al final es el que hace que todos los días nos movamos rápido y dejemos a nuestras marcas como corresponden frente al consumidor. Bueno, muy bien. La verdad es que hemos tenido un gustazo, me ha tocado por primera vez estar de este lado, me la han hecho muy fácil, así que espero que la hayan disfrutado, me parece muy interesante las visiones que nos han compartido y básicamente muchísimas gracias.